Muy buenas tardes a todos los estudiantes y participantes de este país invitado, México. Les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, pero antes de darle paso a la charla, quisiera recordarles que a través del chat vamos a estar compartiendo la lista de asistencia y a través de la lista de asistencia, bueno, pueden reportar su asistencia, a través de los comentarios nos pueden dejar sus preguntas y sin más preámbulo le doy paso al profesor Hernando Espitia para que nos dé introducción de nuestro invitado. Gracias, Andrés Felipe. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia. Es una conferencia que se está realizando bajo el evento de Viva México en el Poli. Esta es una charla muy interesante del sistema pensional en el país hermano nuestro, en el país mexicano. Es un sistema pensional muy similar al nuestro. Interesante escuchar cómo van los resultados allá. Aquí en Colombia también se está iniciando todo un debate para ver qué reforma se puede hacer al sistema pensional, y la reforma no está enfocada propiamente en subir la cotización, sino en buscar mayor cobertura. Entonces sí, les pido que por favor escuchemos la conferencia, igual hagan sus preguntas, las que necesiten, estaré atento a responderlas. Nuestro expositor de hoy es el doctor José Gerardo de la Vega Meneses. Él es PhD en administración, tiene formación financiera y también hacia el área contable. Nos va a colaborar hoy, ya estuvo dándonos una charla, estuvimos haciendo una charla hace unos días conjuntamente. Él es de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es una universidad con la que manejamos convenios para nuestros proyectos de internacionalización, y no queda más que agradecerle al doctor José Gerardo por su tiempo y su buena disposición para colaborarnos en esta charla. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, doctor Hernando, y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Les saluda José Gerardo de la Vega, servidor, y es un gusto para mí compartir con ustedes esta charla acerca de el contexto en general del sistema de pensiones, y en específico quiero compartirles información acerca de el sistema de pensiones aquí en nuestro país, en México, de tal forma que así es como es titulado. Quiero dividir en dos partes esta charla. La primera es hablar de la generalidad del sistema de pensiones de México, unos comparativos aquí con, de alguna forma, los que serían los referentes a nivel mundial, y posteriormente una reflexión acerca de, al final, independientemente del sistema de pensiones, qué es lo que hay que tener presente para efectos de tratar de manera individual cuando uno llegue al momento de la pensión o al momento de la jubilación, tratar de tener un ingreso adecuado y sostenible para esa etapa de la vida, cuando hemos culminado nuestra vida laboral. Porque al final esas son una de las reflexiones que yo les quiero aquí traer, ¿no? Al final de cuentas, todas las personas, por cuestión de vida, finalmente tenemos un riesgo al terminar nuestra vida laboral, que es el riesgo de la pobreza. Entonces, aquí es muy valioso tener presente los aspectos fundamentales, pues para tener en el futuro acceso a una pensión que sea digna. Yo en lo personal pienso que una pensión no significa que sea lo que va a evitar sacar de la pobreza a las personas en edad adulta, ¿no? Sino de manera general una pensión, pues por lo menos lo que va a tratar de garantizar es que tengas un ingreso entre el 50 y el 70% de lo que recibías al final de tu vida laboral, de tal forma que en el entendido de que ese ingreso va a ser suficiente para que puedas continuar dignamente tu vida con posterioridad al término de tu edad productiva. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Miren, primero les quiero mostrar esta información. Permítanme, quiero aquí mover mi... Perfecto. Miren, les voy a compartir esta información, que es un estudio, arriba les pongo la referencia en la parte superior, de la consultoría Mercer, ¿sí? Y es el estudio que lanzaron en el año 2020, recientemente en el mes de octubre. Y entonces aquí viene la generalidad de, en el caso de México, ¿no? El sistema de pensiones y cómo está rankeado dentro de las 39 economías o sistemas de pensiones que se consideran en este estudio que hace Mercer anualmente.
Bueno, lo primero que quiero decirles es que estamos rankeados en el lugar 35 de 39. Es decir, somos de los que tenemos mayores áreas de oportunidad. Esa es, digamos, de alguna forma, la primera conclusión que Mercer tiene en cuanto a ubicar la calidad del sistema de pensiones en México, ¿sí? Por anticiparles, ¿no? ¿Quiénes son los referentes o los que están en los primeros lugares? Son Dinamarca y el Reino de los Países Bajos, mejor conocidos como Holanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Mercer hace un estudio analizando cuáles son las características y aquí en la parte inferior observamos que viene adecuación, o sea, que sería de alguna forma la adecuación o conveniencia, la sostenibilidad y la integridad. Entonces, en ese sentido, claro, el puntaje entre más elevado es mejor, es decir, si llegara a 100 sería el sistema de pensiones perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en cuanto a adecuación, estamos en el lugar 39. Entonces, ¿qué es lo que Mercer da a entender? Esto viene muy enfocado a la tasa de reemplazo. Entonces, la tasa de reemplazo, en el entendido que es el porcentaje de ingreso que obtendrías en tu pensión en comparación con tu último sueldo al final de tu vida laboral o tu ingreso promedio. Entonces, la tasa de reemplazo en México efectivamente es considerada en global baja. Sin embargo, tenemos en México una gran complejidad. Nuestro sistema de pensiones, por así decirlo, no es justo. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones, si bien como mencionaba el doctor Hernando, tenemos algo similar a lo que tienen ustedes, nada más que con una variante, ¿no? Que hay dos sistemas, ¿no? De forma general. Uno en el cual tenemos un beneficio definido y que de alguna forma está financiado por las contribuciones de los que están en vida laboral actual, y otro que está fondeado, que es lo que llamamos las inversiones a través de los fondos de pensiones. De tal forma que ahí lo importante es acumular una suma adecuada para que al final de la vida laboral tengamos derecho a tener un pago, una anualidad y tener nuestra pensión, pero en función de lo que hayamos ahorrado. De tal forma que en ese sentido, lo que sucede en México es que hay muchos planes de pensiones. El sistema de pensiones es uno, pero hay muchos planes de pensiones. Y en esos planes de pensiones hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo pensionarte en una entidad privada que en el gobierno, ¿sí? Ahora, no es lo mismo pensionarte en una entidad de gobierno, pero que además es una empresa, aquí en México le denominamos paraestatal, o que son empresas públicas de determinados sectores donde el gobierno considera estratégico mantener el control. Aquí en nuestro caso, el ejemplo más claro, bueno, son dos, ¿no? Uno es Pemex, la empresa petrolera, y otro es la Comisión Federal de Electricidad, o la empresa que suministra el servicio eléctrico en todo nuestro país. Entonces, alguien que se pensiona de una empresa como Pemex, una empresa como la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, su tasa de reemplazo es de hasta el 150% de su sueldo. En cambio, en el esquema que tenemos actualmente, acorde a la legislación en el sistema de pensiones que comenzó a partir del año 1997, según los cálculos que se realizan para estos fines, hechos por los mismos fondos de pensiones, en promedio, alguien que se vaya a pensionar al final de su vida laboral, en base a este esquema en el cual uno invierte en los fondos de pensiones, sería de entre el 30 y 40% de su último sueldo promedio. De tal forma que la tasa de reemplazo es muy baja. Y entonces al final, ¿qué es lo que queda como conclusión o moraleja? Que la única forma de que al final de la vida laboral ese porcentaje de pensión sea un porcentaje mayor, ¿sí? En comparación con el último sueldo percibido, la única opción es ahorrar, es decir, aportar en el fondo de pensiones. Entonces, en esto de la adecuación, lo que aquí Mercer quiere dar a entender es que aquí tenemos una amplia área de oportunidad en México. ¿Por qué? Porque lo que estamos ahorrando no es suficiente. Aquí en México es un promedio de 6.5% del sueldo lo que se está ahorrando mensualmente, según el sueldo mensual, y con la aportación que es una parte del patrón, otra parte el trabajador y otra parte la aporta el gobierno. Pero para que sea una pensión más satisfactoria, lo que hay que hacer es que hay que elevar esa tasa de ahorro. Ahora bien, esa tasa de ahorro, por lo general, lo que se trata de hacer a través de los cambios en las legislaciones es aumentar la contribución del patrón. De tal forma que esto tiene un doble efecto, ¿no? Ok, si se aumenta la parte de la contribución que debe de aportar el patrón, muy bien para el trabajador, porque en su cuenta individual va a aumentar de una forma más acelerada
su monto invertido en el fondo de pensión. Pero el problema es que esto va con cargo a los gastos del patrón. Independientemente de que sean deducibles, eleva el costo laboral. Entonces, ese es el dilema en el cual la legislación en el presente en nuestro país en materia de fondos de pensiones está moviéndose. Tratar de aumentar un poco la carga contributiva para los patrones de tal manera que se pueda acumular más en la cuenta individual del trabajador. Bueno, entonces, ese es el área de oportunidad que tenemos en México y de manera individual, cómo los mexicanos podemos tratar de mejorar esa tasa de reemplazo. Entonces, la respuesta es muy categórica, hay que aumentar el ahorro pues, a través de lo que se denominan las aportaciones voluntarias. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, existen planes privados de pensiones que muchas veces las empresas privadas también manejan pues en beneficio de los colaboradores, ¿no? Como si fuera parte de los beneficios sociales que trata de aportar la empresa pues para el bienestar de los trabajadores. Entonces esos planes de pensiones adicionales se promueven para que las empresas los contraten con las aseguradoras y tratar de incentivar que cuando llegue el momento de la jubilación, entonces el trabajador pueda tener ese complemento de pensión, pero el resultado al final es lo mismo, es decir, la solución que encuentre individualmente cada mexicano, por así decirlo, es ahorrar más, desarrollar aportaciones voluntarias al fondo de pensiones. Entonces, bueno, por eso estamos en el lugar 39. Luego, en cuanto a la sustentabilidad, estamos en el lugar 15. Si tenemos presente que son 39 países los que Mercer tiene en este estudio que hace anualmente, esta sostenibilidad está dada por varios factores, es decir, no es una causa única. Una que nos ayuda todavía, que es un común en muchos de los países latinoamericanos, es que somos un país todavía en promedio joven. Entonces todavía no existe una presión para el sistema de pensiones porque no somos un país ya envejecido, ¿no? Como la presión es mayor en un país, por ejemplo, como Japón, donde gran parte de su población ya está en edad adulta y la esperanza de vida ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Entonces, bueno, eso ayuda porque todavía nuestra pirámide poblacional, en mayor medida, la base de la pirámide sigue siendo mayor. Eso por un lado. Otro aspecto que ayuda al país, porque en este aspecto de la sustentabilidad en el sistema de pensiones, Mercer considera varios aspectos. Otro es las finanzas públicas, si no sanas, por lo menos en una situación adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el gobierno mexicano, lo que sí es un hecho reconocido por los organismos internacionales, que son los principales que brindan el financiamiento, los principales fondeadores, sí reconocen en México que ha tenido un nivel de gasto adecuado, de gasto público, y un nivel moderado de endeudamiento público. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las finanzas públicas del país se han mantenido relativamente estables y sanas en las últimas décadas. Pero una área de oportunidad que tenemos como país es nuestro crecimiento económico y aunado a lo que se nos ha venido encima con la pandemia. En el caso de México, el crecimiento económico ha sido muy deficiente desde los últimos 3 años, ¿sí? Y luego, pues en el año 2020, por la cuestión de la pandemia, pues para el suelo, ¿no? Fue una caída del 8%. Tenemos un gran desafío que es cómo tratar de tener un crecimiento económico adecuado. Por ejemplo, de los países latinoamericanos que han sobresalido en años recientes, incluso la década reciente, pues uno de ellos es Perú. Entre otras cuestiones, más allá de las estrategias que haya hecho el país, mucho de lo que hicieron fue tratar de apoyar al emprendedurismo, de tal forma que eso es una de las herramientas que, entre otras, ¿no? que Perú tuvo y logró tasas de crecimiento económico bastante satisfactorias durante varios años. Bueno, el caso de México, nosotros tenemos una situación un poco compleja porque hemos fallado en generar mayor confianza o certidumbre a las inversiones del exterior. Y México históricamente era un país que atraía mucha inversión extranjera directa. Entonces, en eso estamos, ¿no? Se está reorganizando la estructura, las políticas públicas para esos fines, pero algo que nos puede generar una esperanza, ¿sí? Es el gran despliegue de apoyo económico que va a desarrollar Estados Unidos con la administración Joe Biden, ¿no? 2 trillones de dólares o 2 millones de millones, porque al final de cuentas todo ese recurso que Joe Biden despliegue en toda la economía norteamericana indirectamente
nos va a beneficiar a nosotros. Tan es así que, desgraciadamente, no es un buen indicador, pero es una realidad o algo que nos genera un recurso que viene del exterior. El aspecto de las remesas. Nosotros somos un país que recibimos en promedio 30,000 millones de dólares de remesas de pues, los inmigrantes, gran parte de ellos en Estados Unidos. Eso por un lado. Pero destaco que las remesas es uno de los principales fuentes de ingresos de divisas del exterior. Pero por otro lado también muchas de las empresas, como tenemos con frontera con Estados Unidos, dependen del comercio exterior pues, con Estados Unidos, ¿no? De tal forma que si Estados Unidos logra un óptimo desempeño económico, para nosotros indirectamente eso sería un aspecto muy positivo. Bueno, todo eso ayudaría a que el sistema de pensiones en su conjunto mejore su sustentabilidad. Y en cuanto al Profe, la pregunta que me están haciendo aquí es, ¿las pensiones en México son vitalicias o no? Y, y una segunda pregunta que le haría es, que pasa un poco aquí en Colombia, aquí también recibimos muchas remesas, pero tristemente el análisis de las remesas lo vuelve en plata que la gastan inmediatamente, o sea, muy poco de ese dinero de remesas termina en inversiones, sino que se usa mucho solamente para el gasto. Bueno, a ver, en cuanto a la primera pregunta, sí, es rentable. Se tienen dos opciones, ¿eh? Se tiene la opción de retirar la totalidad del monto acumulado, ¿sí? En el caso de la inversión en el fondo de pensiones, y cuando es a través del sistema de beneficio definido, efectivamente es una pensión vitalicia hasta que te alcance la vida. De tal forma que en el esquema de beneficio definido, ese fue el sistema que cambió a partir de el año 1997. Entonces, todos aquellos que estaban presentes en el sistema de pensiones antes de 1997 en México, que es lo que aquí viene en este párrafo, ellos tienen derecho a una pensión de beneficio definido, que viene representando el promedio de los salarios de los últimos 5 años, pero más o menos terminan pensionándose por lo menos con un 70% del promedio de los últimos 5 años, y eso es vitalicio, ¿sí? Los que correspondemos, porque yo es mi caso, ¿no? Después de 1997 comenzamos a cotizar en la Seguridad Social, entonces ya estamos en el esquema de los fondos de pensiones. Y ahí, de igual forma, cuando culminemos nuestra vida laboral, entonces a través del fondo de pensiones, pues se nos va a hacer el cálculo para determinar esa renta vitalicia en función a la suma acumulada que tengamos. Entonces, en ese sentido, sí, es una renta vitalicia. Y luego, por otro lado, la otra pregunta, bueno, la cuestión de las remesas. Bueno, yo hablo de nuestra experiencia en México es, al final las remesas han sido muy valiosas porque ha permitido a mucha gente, vamos a decirlo así, en la parte baja de la pirámide a llegarse de recursos, porque al final de cuentas, por ejemplo, hay una profesión de mexicanos en específico que se desarrolla en Estados Unidos y muchos son los choferes de trailers, ¿sí? Entonces los choferes de trailers pues es una labor bastante exhaustiva. Imagínense manejar de costa a costa, a veces 24 horas sin descansar, pero su remuneración es bastante satisfactoria y ellos son los que mandan los recursos aquí a México, y independientemente del uso que hagan en las familias, sí se ha visto casos en México que muchas veces emprenden, es decir, gracias a los recursos que llegaron del extranjero vía las remesas de uno de los familiares, familias mexicanas pudieron desarrollar su pequeño emprendimiento, vamos a decirlo así, un pequeño comercio, una tortillería, etcétera, ¿no? Independientemente de que se gaste, pues si se gasta también es un aspecto positivo porque al final mueve a la economía, de tal forma que las remesas enviadas al país, lo que es un hecho es que ayudan a activar la economía. Y hay muchos lugares que, incluso me atrevería a decir, hablo en cuanto a México, ¿no? Que si no recibieran el beneficio de las remesas que mandan los familiares de Estados Unidos, no tendrían incluso cómo salir adelante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quizá lo que habría que establecer sería un programa de políticas públicas, tratar de fomentar en la gente cómo tratar de canalizar ese dinero o esos excedentes en inversiones satisfactorias. Y entonces ahí llegamos a otro tema, ¿no? Que es la relevancia de tratar de permear la educación financiera. Y sí, y quizá esa sería la mejor de las soluciones para tratar de
con ese recurso que viene del exterior, tratar de darle un mejor fin cuando se canaliza aquí bueno, en el caso de México, aquí en nuestro país. Pero lo que sí es un hecho aquí en nuestra experiencia, ha habido muchas familias que gracias al dinero que reciben de sus familiares en el extranjero, les alcanza, además de subsistir, les alcanza para poner un emprendimiento propio, de tal forma que así, pues ellos incluso disminuyen su riesgo de caer en pobreza en el futuro. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Ok, ¿sí, Hernando? Gracias, gracias. Sí, Perfecto. Bien. perfecto. Entonces, estaba yo hablando bueno, de los índices, ¿no? El otro, el de la integridad, ¿no? Entonces, la integridad es en cuanto a la forma en la cual se supervisa el sistema financiero y en la cual se tiene garantía de las entidades actoras, que en este caso son los fondos de pensiones. En ese sentido, nosotros aquí, como podemos ver en el ranking, pues no estamos en el lugar 30 y ¿cuánto me dice? Es que ya se me fue aquí bueno, tenemos el puntaje 42, es decir, es un puntaje bajo, porque aquí lo que sucede, necesitamos mayor supervisión, mayor labor de supervisión, mayor regulación de manera general en el sistema financiero, y sobre todo es tratar de, lo que no existe es una regulación en específica que incentive o que garantice que todos los fondos de pensiones tengan las reservas adecuadas, ¿no? Actualmente la gran ventaja de los fondos de pensiones es que el recurso ahí está. ¿Sí? El recurso allí está administrado por los fondos de pensiones. En el caso de México, al principio, los fondos de pensiones, me refiero aquí cuando comenzó el sistema a través de lo que se denominan las AFORES en el año 97, en su mayoría invertían en bonos del gobierno, en instrumentos gubernamentales con un rendimiento bajo, pero de alguna forma con una mayor seguridad. Con el paso de los años se han ido especializando y entonces actualmente invierten los fondos de pensiones en México en distintos instrumentos, ya están diversificados. Entonces, una parte importante está en bonos del gobierno, otra parte importante está en instrumentos y acciones internacionales de empresas internacionales, otra parte está invertido en acciones de empresas nacionales, mexicanas, y otra parte está invertido en otros instrumentos de carácter diverso, como pueden ser inversiones en bienes inmobiliarios o fondos de inversión de riesgo que invierten en pymes, de tal forma que los fondos de pensiones actualmente manejan una cartera, un portafolio diversificado, pero lo que Mercer, con el último aspecto de integridad, trata de resaltar es la parte de regular y supervisar el buen funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y sobre todo las áreas de oportunidad en el aspecto de la información, es decir, en dar a conocer la información pública de cuál es la situación financiera, el estatus y sobre todo la parte de rendir cuentas incluso a los usuarios. ¿Sí? De tal forma que aquí en este slide, por ejemplo, nada más quiero resaltar los aspectos fundamentales. Bueno, el primer párrafo señala, ¿no?, que México tiene un sistema que tiene, de alguna forma, un fondo de pensiones que es un esquema obligatorio y fondeado, ¿sí? Y está en transición desde el 97 de un beneficio definido a un esquema de contribución definida para las empresas privadas. Y el del esquema gubernamental está en transición a partir del 2007. A ver, miren, esto se los contextualizo. Si yo viera hacia el pasado, hacia el siglo pasado, ¿qué les diría? Pues les diría que no existe. Si fuéramos hace 100 años, 1921, pues no había sistema de pensiones. En teoría, a nivel mundial, el sistema de pensiones surgió por el general alemán Otto von Bismarck, ¿no? Lo que sucedió a finales del siglo XIX, pues es que ya no tenía conflictos, no tenían guerras. Los alemanes, entonces, a todo el ejército se les mandó a los cuarteles. Y entonces ahí hubo un problema porque como el ejército no estaba en actividad, entonces no estaban recibiendo su remuneración adecuada, y ahí fue cuando surgió la idea de generar una pensión o un ingreso para las personas que cuando estén inactivas tengan la posibilidad seguir la posibilidad de tener un recurso pues para continuar con su vida. Bueno, ese fue el origen de las pensiones, ¿no?, con Otto von Bismarck. Nosotros en México surgió la seguridad social hasta el año 1943. Hasta ahí fue cuando se estableció en México el esquema de seguridad social, donde entonces, ahora sí, todos los mexicanos teníamos a partir de entonces, o tenemos a partir de entonces, acceso a servicios de salud totalmente gratuitos. Bueno, en 1943,
pues estábamos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial y bueno, en el caso de México nos estábamos reorganizando y sobre todo algo relevante era que en años recientes, 1938, había acontecido la expropiación petrolera, de tal forma que México nacionalizó el petróleo como un importante activo de la nación y gracias a eso, pues nuestro país ha llegado de muchos recursos que han sido valiosísimos. Me atrevería a decir que gracias al petróleo, muchos de los logros y los avances que ha tenido México se los debe al subsuelo gracias al petróleo. Pero en ese contexto de cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, vamos a decirlo así, vino una época de bonanza en nuestro país. La década de los 50 y de los 60 teníamos unas tasas de crecimiento de 6% anual. Entonces era una época boyante. Y entonces, ¿qué sucedió? Desde mi perspectiva de México, ¿no? En ese momento México tenía un contexto como en su momento lo tuvieron países actualmente desarrollados como Noruega, ¿sí? O un país como Dinamarca, ¿no? Que el gobierno tenía tantos recursos suficientes, es decir, tenía excedentes, que entonces pueden darse el lujo de brindar beneficios sociales a todas las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el pasado tuve la oportunidad de estar en Noruega y estando allá, pues platicando, ¿no? Con las personas, conviviendo, vamos a decirlo así, me comentaban lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Noruega tienen todos una pensión, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si tú veías en la calle a una persona alcoholizada en el suelo, no es porque fuera un indigente, no, es una persona porque le gusta tomar y pues simplemente le alcanza el dinero hasta para eso. Entonces, tienen la posibilidad, a través de tantos excedentes, pues de brindar beneficios a la población. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que México, en esas décadas de los 50 y los 60, el gobierno tenía muchos excedentes. En una parte por el petróleo y en otra parte porque éramos una economía cerrada que estábamos creciendo. Afortunadamente no nos vimos afectados por la Segunda Guerra Mundial y entonces Estados Unidos pues estaba perfilando como la gran potencia y entonces México estaba aprovechando todos esos contextos. Fueron nuestras décadas de oro, los 50 y los 60. A lo que quiero llegar es que en ese contexto el gobierno tenía excedentes y entonces fue cuando se hizo la legislación de la ley de las pensiones, ¿sí? La ley del sistema de pensiones, el sistema para el retiro. Y en ese momento, que fue el año 1973, se generó el sistema de pensiones con el sistema de beneficio definido. Es decir, el gobierno, en función a tener los requisitos de 500 semanas cotizadas, etcétera, una edad de arriba de 50 años en ese entonces, te podías pensionar entre el 70 y 100% de tu último sueldo promedio de los últimos 5 años. Entonces, esa pensión, ¿de dónde iba a salir? No estaba fondeada, es decir, iba a ser todo a cargo del gobierno federal. Entonces, cuando se diseñó la ley en ese contexto era porque el gobierno tenía excedentes. Bueno, después, y además en la década de los 70 vino un boom petrolero. Bueno, pues nosotros como un país petrolero nos vimos beneficiados en ese sentido. Pero, ¿qué sucedió después? Eso fue en 1973. Después vinieron los 80s y los 90s y entre otras cuestiones en nuestro país nos afectó la crisis petrolera, bajó el precio del petróleo, aunado una mala administración del gobierno y entonces para finales de los 80s el gobierno se da cuenta que no tiene, aquí se le denomina la reserva matemática, pues para seguir pagando las pensiones o las iba a pagar con muchísima dificultad, de tal forma que como habían cambiado las condiciones del país, esa ley del 73 de beneficio definido ya no era lo conveniente, porque ya iba a llegar un momento donde no iba a haber dinero para pagar las pensiones. Bueno, entonces se renueva la ley, fue un proceso que fue del 92 al 97, pero en 97 es donde cambia la ley de los fondos de pensiones. Y entonces de beneficio definido se va a contribución definida. Entonces la contribución definida pues, es la en la cual aportamos al fondo de pensiones. Entonces, ahora sí, tenemos que ahorrar a través del fondo de pensiones para que se acumule una cantidad adecuada al final de la vida laboral y de ahí tengamos derecho a recibir nuestra pensión. Pero aquí, como ya no tenemos el beneficio definido, ya no tenemos garantizado pues que va a ser el 70, 80, 90, 100% del último sueldo promedio, sino que va a ser según lo que se tenga ahorrado. De tal forma que entonces el gobierno le traslada la responsabilidad de brindar la pensión al sector privado, ¿sí?
le traslada la responsabilidad tanto a los trabajadores como a los patrones y a los fondos de pensiones. De tal forma que estamos en transición y, por ejemplo, actualmente en el año 2021, desde el año 2020 ya están recibiendo sus primeras pensiones todos aquellos que comenzaron a cotizar con esta nueva ley en el año 97, ¿sí? Y entonces son los primeros que van a experimentar pues este cambio, ¿no? Donde al final de cuentas lo que van a identificar estas personas que a través del sistema de pensiones que cambió en el 97 es que su pensión es de menos del 50% de su último sueldo promedio o del promedio de los últimos 5 años, ¿sí? Pero bueno, ese es el sistema de pensiones como ha cambiado, tratando de disminuir la presión para el gobierno, pero al mismo tiempo trasladando la responsabilidad pues para cada uno de pues los de alguna forma trabajadores del país. Pero en este contexto el detalle es que no son justas los planes de pensiones que existen, ¿no? Entonces les decía, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una universidad privada a una universidad pública. No es lo mismo trabajar para el gobierno que trabajar para una empresa privada, ¿sí? Porque ahí hay una disparidad, una inequidad, ¿no? Mientras que en una empresa privada promedio, al pensionarte el porcentaje de tu pensión es de entre el 50 y 70%, al pensionarte en entidades relacionadas con el gobierno o entidades públicas, la pensión llega a ser de más del 100% de tu último sueldo promedio, ¿sí? Entonces aquí existe una disparidad y pues bueno, ese es un área de oportunidad para México. Ahora bien, aquí viene en este párrafo que desde 2019, esto es por la nueva administración, esto digamos que esto ha sido bastante conveniente, ¿no? Digamos, para efectos de justicia. O sea, lo quiero llegar a lo siguiente. En el 2019 se estableció una pensión universal que es pagada a todos los mexicanos que tienen más de 68 años. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que mucha gente llegó a la etapa de más de 65 años y no se pudo pensionar porque desgraciadamente no tuvo una vida laboral satisfactoria o el común denominador en sus países latinoamericanos, la informalidad. Entonces, igual fue una persona muy trabajadora, trabajó 60 años, pero el problema es que trabajó en el sector informal y nunca cotizó en la seguridad social. Entonces llega a esta edad adulta sin pensión. Entonces esto sí es algo muy loable por parte del gobierno, que estableció una pensión universal que se paga pues para todas las personas de arriba de 68 años. Lo que sí es un hecho es que es una pensión muy baja, ¿no? Aquí en México, así como existe en todos los países de Latinoamérica, manejamos salarios mínimos y esta pensión es más o menos un medio salario mínimo. Es decir, pues simplemente sería para subsistir con lo mínimo indispensable. Pero bueno, por lo menos aquí se garantiza que ningún adulto mayor se quede sin recibir algún tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue bastante loable porque es como si pensáramos nosotros aquí en México. Bueno, hay muchas personas que llegan a los 68 años sin derecho a ninguna pensión y pues bueno, algo que sería bastante justo, pues es que todos contribuyamos para que ellos reciban algo, ¿no? Entonces es una forma en la cual todos contribuimos para que las personas mayores de 68 años tengan pues una pensión mínima indispensable. Entonces, bueno, esto fue algo que el gobierno de México recientemente estableció a partir del 2019. Ahora, profe, qué pena, y le voy haciendo preguntas que nos van haciendo. Claro, Si claro. un pensionado fallece, los hijos heredan la pensión, ¿hasta qué edad los hijos pueden heredar la pensión? Y hasta qué edad la pueden disfrutar, digamos. Mira, en primera instancia, cuando fallece una persona, quien hereda la pensión es la esposa. La esposa o la concubina, ¿no? En ese sentido, pero tiene que probar que está... O el esposo, ¿no? Acuérdense, profe, que ahora también las mujeres trabajan y el Sí, esposo, o sea, que ahora puede también heredar la pensión. Es correcto. Bueno, entonces, en primera instancia, el cónyuge, ándale, es la palabra adecuada. El cónyuge es el que tiene derecho a reclamar la pensión, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a los hijos no tienen ningún derecho, salvo, por lo menos en estos dos casos, que sean menores de edad y lo que van a recibir es por lo mucho un 25%. Y la otra es cuando llegan a tener cierta discapacidad. Entonces, cuando tienen cierta discapacidad, lo que pasa es que tienen que contar con un tutor y ese tutor es el que va a recibir la pensión. Digamos, esas serían las únicas formas con las cuales las pensiones, cuando fallece el pensionado, podrían trasladarse a los beneficiarios.
el cónyuge en primera instancia y en segunda instancia los hijos, pero en el caso de los hijos sería un porcentaje muy bajo, 25% en estas dos cuestiones. Si es menor de edad y está estudiando, y la otra es que si es una persona discapacitada, pero entonces tendría que ser a través de lo que denominamos un tutor. ¿Ok? Esa era, y había otra pregunta, ya no me acuerdo. Bueno, esa era, digamos, de los hijos y el tutor, pero digamos, pasa que en Colombia, por ejemplo, los hijos heredan la pensión, bien sea a través de un tutor o si son mayores de 18, ellos la heredan y la pueden disfrutar hasta los 23 años, mientras Eso estén sí. demostrando que estén estudiando. Ya a partir de ahí ya no, ya se les acabaría la pensión, digamos. Lo Es, ideal también siempre es primero al cónyuge, sí, pero si el cónyuge no está, por alguna razón a menos que obviamente el hijo tenga, digamos, un tema es que no sé si tengo la palabra correcta, que dependa de la persona que muere, ¿cierto? Que tenga alguna discapacidad, alguna connotación de enfermedad que sea dependiente, en ese caso él sí podría disfrutarla toda la vida. Pero en un caso de un hijo normal, digamos, solo la podría disfrutar máximo hasta los 23 años, y eso sí está estudiando. Eso hablo en Colombia, claro está. no, aquí es igual, de hecho aquí le das hasta 25 años y efectivamente, siempre y cuando esté estudiando. Pero en el caso del hijo discapacitado, no, ese puede ser hasta que le alcance la vida, nada más que a través del tutor. Es decir, si alguien tiene una discapacidad, porque estos casos son muy comunes, y tiene 50 años la persona, no, sí puede recibir la pensión, pero siempre y cuando a través de un tutor, porque tiene esa calidad de persona discapacitada. Entonces, en ese sentido es similar, a lo que me mencionas, Hernando. Ah, ok. Por aquí hay otra pregunta y es Adelante. una pregunta que me gusta hacértela porque digamos que yo tengo obviamente mi propia opinión, pero alguien decía es que se me va perdiendo, pero la pregunta es espera que yo la vi por acá y se me perdió. Bueno, no la encuentro, pero sí me acuerdo la pregunta. La pregunta es que si es mejor que la pensión se haga a través de fondos privados o que sea el Estado el que los pensione. Una pregunta de mucho fondo, profe. Mira, desde el punto de vista de México, desde el contexto de México, sin duda es lo mejor a través de la pensión del Estado. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínate que hay dos personas. Una inició a cotizar en la Seguridad Social en el año 1996. ¿Ok? Acuérdense que el cambio fue en el 97. Y otra persona inició a cotizar en el año 98. ¿Sí? La persona del 96, que es con la ley anterior, se va a pensionar con el gobierno, vamos a decirlo así, el beneficio definido. Y la persona del 98 se va a pensionar con la nueva ley. Entonces, en ese sentido, el más beneficiado es el de la ley anterior. Esta persona que comenzó a cotizar en el 96, al final de su vida laboral, su pensión va a ser de entre el 70 y 90% de su sueldo de los últimos 5 años. En cambio, el que se pensionó, el que comenzó a cotizar en el año 98, si no hace aportaciones adicionales, su pensión va a ser de entre el 30 y 40% de su último sueldo promedio, de los últimos 5 años. De tal forma que aquí dices, bueno, ¿y entonces qué sucedió? Pues sí, sucedió que el gobierno, en nuestro caso, descargó la responsabilidad de los privados. Ahora, pero ¿cuál sería la solución para esta persona que a partir del 98 comenzó a cotizar en la Seguridad Social? El ahorro voluntario. Esa sería la solución, sería lo único que podría hacer para tratar de tener una tasa de reemplazo superior. Entonces, digamos que sintetizando tu pregunta, Hernando, y a la audiencia, en el caso de México, los que tienen una pensión más satisfactoria son los de la ley anterior al 97, porque era en ese contexto del gobierno benefactor, pero quería contextualizar cuál era la causa por la cual así estaba diseñada la ley, porque veníamos de décadas de los 50, 60 y 70 de mucha bonanza en el país, cosa que actualmente ya no tenemos. Sí, es que allá iba un poco el tema por eso decía que es una pregunta complicada, porque obviamente eso va muy asociado al modelo económico de cada país. Sería ideal que el país financiara las pensiones en la medida que genere los recursos, como bien dices, pero hoy los recursos se deben enfocar en otras actividades donde
Por eso el gobierno de alguna forma en todos estos países de Latinoamérica, pero el sistema pensional en general de los fondos de pensiones es a nivel mundial, unos más regulados, otros menos regulados, pero es el único sistema económicamente viable para los países y es el ahorro individual, el autoahorro, llamémoslo. Es donde viene un esquema realmente que sea viable económicamente para los países. Por eso es que digo yo que es complejo, ¿no? Porque sería ideal que fuera el gobierno, pero pues el gobierno tiene otras funciones, digamos, otras cosas que cubrir y de ahí la complejidad del asunto. Sí, 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 sin embargo, al final, bueno, hablo del contexto de México, pero creo que es similar al de ustedes también, al final la reflexión queda a nivel personal, ¿eh? Mira, al final yo en lo personal que pienso, si yo estoy en la ley nueva y entonces en el esquema de los fondos de pensiones, desgraciadamente al momento de mi retiro sería el 40% de mi último sueldo promedio, de mis últimos 5 años, a mí me convendría, en primer lugar, cuidarme, mantener buena salud, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo claro. Imagínense tener Donald Trump. Caray, Donald Trump, 74 años y todavía quería reelegirse, ¿no? Y luego, todavía más allá, Joe Biden. Joe Biden creo que este año va a cumplir 79 años y a los 78 llegó a presidente de su país, por lo que haya sido. Otro caso, nuestro presidente aquí en México. El actual presidente llegó a la presidencia a los 66 años de edad. Es decir, ninguno de los tres estaba acabado. Es decir, no. Se encontraron lo mejor de su vida. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Al final de cuentas, ¿cuál sería algo positivo? No tanto depender de la pensión, sino pensar que uno cuida su salud, cuida su manera de vivir y que llega con mucha solidez a esa etapa de la vida, ¿sí? Y en ese sentido incluso yo te diría que a los que estamos en la ley nueva nos convendría que elevaran la edad de jubilación. Es decir, aquí en México es a los 65 años, creo que en Colombia es 57 y 62, según si eres hombre o mujer. En ese sentido, lo más conveniente para seguir teniendo un adecuado nivel de vida, si es que estás a gusto con ese nivel, es elevar la edad de jubilación a los 70 años. Por ejemplo, si a mí me preguntaran eso, yo aceptaría eso, en el contexto en el que yo trataría de llegar lo mejor posible a esa edad, ¿sí? Pero bueno, al final son muchos factores, ¿no? ¿Cuánta gente llega a los 60, 65 años, desgraciadamente ya muy mermados, y que ya no es posible, pues, continuar con la misma productividad, ¿no? Pero sí, en ese sentido, Hernando, cuando haces una reflexión, bueno, ¿qué es lo que realmente me convendría? Pues a mí lo que me convendría es llegar a los 70 años, tan fuerte y lúcido como lo estoy actualmente. Claro, todavía tengo la madurez joven, pero dices, bueno, si pudieron estas personas como ellas, pues cómo no podré yo llegar allá, ¿no? Que al final ese es un mensaje que quiero dar, ¿no? Que al final de cuentas, más allá del sistema de pensiones, quizá lo mejor que nos puede pasar es tratar de seguir trabajando, es decir, que nuestra vida laboral sea lo más extensa posible, pero por convicción propia. No que lo sintamos como, ay, es una esclavitud, voy a trabajar más años. No, por convicción propia de que es lo mejor, ¿no? Estar activos y además teniendo la fortuna de mantener ese nivel de ingresos que en muchas ocasiones, cuando ya se tienen varios años en una empresa y pues porque se tiene acceso a subir de puesto, el escalafón, como gustes y mandes, pues puede ser que en esa etapa de la vida tu sueldo sea bastante elevado. Entonces, pues la mejor forma de seguir manteniendo ese nivel de vida pues, es que sigas activo. Pero esto genera controversia, ¿no? Esto ya sería lo que cada uno piense, ¿no? Entonces, bueno, yo a nivel personal, para mí, esa sería la mejor solución. Que yo tuviera las mejores condiciones y que hasta el último día de mi vida yo pudiera seguir trabajando. Es decir, sin depender del sistema de pensión. Ahora bien, ahí te puedes encontrar dos cosas también. Llegas a los 65 años, te pensionas, y entonces tienes, ok, fue el 40%, pero no dejas de trabajar. Es decir, tener dos ingresos, el de la pensión
y además el ingreso de tu actividad laboral que sigues manteniendo, que ese también es mucho de los casos que se dan, o por lo menos aquí en México son varios de los que se dan. Entonces, efectivamente, te encuentras en una situación financiera mucho más saludable donde tienes tu pensión y además tienes el ingreso por tu actividad laboral que sigues desempeñando y que además en esa edad se sigue aprovechando, ¿no? Pero por eso decía que estos ejemplos claros, ¿no? Nuestro presidente de 66 años llegó a la presidencia. Donald Trump llegó a los 70 y se quiso reelegir a los 74. Y luego Joe Biden a los 78 llegó a presidente, ¿no? Entonces, si nosotros tratáramos de tener eso en el radar, en el entendido de que la expectativa de vida ha aumentado, ¿sí? Entonces es verosímil suponer que tengamos la posibilidad, si cuidamos nuestra salud, por así decirlo, que lleguemos a esa etapa adulta en condiciones bastante satisfactorias, que podamos seguir siendo productivos y entonces no nos genere ninguna preocupación la pensión. Eso por un lado. Pero por otro lado también la importancia de tratar de identificar alguna inversión conveniente que permita, pues, cargar la presión en la pensión. Por ejemplo, ¿qué sucede si tuviste la oportunidad de invertir en un bien inmueble? Y entonces resulta ser que cobras rentas de ese inmueble. Entonces dices, bueno, llegué a la edad de la pensión me brinda el 40% de lo que ganaba en ese momento. Oye, pero fíjate que ese 40 lo complementé con un inmueble donde cobro una renta mensual y ahí es donde complemento el ingreso, pues para seguir teniendo pues, el nivel de vida al que estaba adecuado. Entonces ahí viene otra reflexión, que sería cómo tratar de desarrollar una inversión lo bastante satisfactoria que me permita tener otro flujo de efectivo adicional, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que al final es un poco reflexionar más allá de lo que el sistema de pensión nos ofrece, que al final puede ser muy limitado y al final pueden suceder muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Imagínate, un evento catastrófico y que el gobierno dijera, por cuestiones de emergencia, vamos a tomar los recursos de los fondos de pensiones porque los necesitamos aplicar a determinada cuestión de seguridad nacional del país. Entonces, imagínate, ¿no? Al final no tenemos garantizado nada. Lo que es un hecho es que ese recurso está ahí a través de los fondos de pensiones, pero lo que no sabemos bien es que de aquí a 20 a 30 años, ¿cuál va a ser la situación del sistema de pensiones y en función a la situación, al contexto económico que atraviese el país? ¿Sí? Y pues bueno, era lo que quería yo aquí comentar con la pregunta que me habías hecho, Hernando. Adelante si quieres con otro cuestionamiento. No, continúa, ya he estado aquí. Lo que pasa es que hay algunas preguntas que son más, digamos, para debate interno, digamos, debate del sistema pensional en Colombia, que aquí también tenemos en este momento dos sistemas, digamos, uno subsidiado por el Estado, que se llama el régimen de prima media, y uno que es el de los fondos de pensiones. Entonces, digamos que algunas de las preguntas que han estado aquí rondando están más asociadas al sistema local, pero tranquilo que en la medida que salgan preguntas te las seguiré realizando. Porfa, continúa que ya nos quedan 12 minutos de conferencia. Perfecto, aquí digamos ahondando en este comentario que hiciste, creo que una diferencia que tenemos es que ustedes tienen la opción de cambiar de uno a otro. Nosotros en México no. Nosotros antes del 97 es el plan del gobierno o la pensión del gobierno y después del 97 es el sistema de pensiones a través de los fondos de pensiones. Entonces por eso aquí no tenemos opción de cambiarlos. Bueno, y bueno, aquí quería yo simplemente resaltar estas recomendaciones que Mercer hace para México, pues para tratar de fortalecer el sistema de pensiones y podamos elevar en el ranking, porque estamos en 35 de 39. Entonces vienen aquí 4 aspectos. El primero dice que es introducir, de alguna forma, un requerimiento en el cual el retiro de beneficio, el retiro del beneficio de pensión, los acuerdos de beneficio de pensión, deban de ser considerados en algún porcentaje como un flujo de ingreso perpetuo, es decir, de alguna forma cuando se tiene acceso al plan privado de pensiones, a través de la legislación, eso establecerlo que ya sea un flujo de efectivo perpetuo, ¿no? Independientemente de las circunstancias que enfrente pues, el pensionado. Lo que más, incrementar el nivel de contribuciones que se fondean para los fondos de pensiones, de tal forma que esto resultará en incrementar el nivel de los activos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo se incrementaría el nivel de las contribuciones? Pues tendría que elevarse el porcentaje de contribución, donde lo que se está haciendo aquí en México es
ir modificando la legislación para que aumente la parte que aporta el patrón o el empleador. Entonces, por eso tiene un doble efecto, ¿no? Ok, va a aumentar la contribución a favor del trabajador, pero con cargo al patrón, ¿sí? Entonces, ahí el patrón, de alguna forma, esto puede ver descompensada de alguna forma, incentivo para que pueda contratar más personal o aumentar los sueldos. Lo que más, el tercero es mejorar los requerimientos de gobernanza del sistema de pensión privado, incluido la necesidad de tener niveles mínimos de fondeo para los planes de beneficio definido, ¿no? O sea, esto va mucho tratar de fortalecer la regulación y las políticas a nivel de gobierno corporativo de tanto los fondos de pensiones como las aseguradoras para tener un mínimo de capitalización. Y el último es sobre todo la parte de la información, que es mejorar el nivel de comunicación requerida para los miembros de los planes de pensiones. Por ejemplo, aquí en México, por ley, los fondos de pensiones tienen que enviar el estado de cuenta 3 veces al año, es decir, abril, septiembre y diciembre. Pero la información de alguna forma es muy escueta, muy limitada, porque algo a lo que nunca vamos a saber quizá es, por ejemplo, en qué tipo de instrumentos está invirtiendo el fondo de pensión. Simplemente nosotros tenemos la referencia de que son muy profesionales, son responsables y que tratan de diversificar el riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, esa información detallada que podríamos obtener, todavía no la tenemos aquí en nuestro país, y creo que eso es algo común en varios países, ¿sí? Porque entonces no sabemos a ciencia cierta el nivel de riesgo que tiene la inversión que tenemos a través del fondo de pensión. Entonces, esto es de alguna forma lo que en el caso de México más resalta este estudio de Mercer, y quería mostrarles una imagen, permítanme, porque ¿cuántos minutos nos faltan, mi estimado Hernando? O sea, para terminar la conferencia y atender preguntas, 8 minutos. Ah, perfecto. Miren, les quería mostrar esta gráfica, ¿sí? Entonces, en esta gráfica, sí la ven, ¿verdad? Sí la están viendo. En esta gráfica, Mercer lo que hace es ese comparativo de las 39 economías que están consideradas en este estudio. De tal forma que, bueno, ahí en el círculo se está resaltando en Europa, ¿sí? Pero les voy a explicar por colores. En primera instancia, los que están en verde son los países que tienen el sistema de pensiones más robusto, que aquí tenemos a Dinamarca y a Holanda o el Reino de los Países Bajos. Entonces, ¿cuál es el común denominador de esos países? El nivel de pensiones que otorgan es muy satisfactorio en comparación con los ingresos de los últimos años promedio de los trabajadores. Esto, en otras palabras, es la tasa de reemplazo. Es decir, se pensionan en Dinamarca y en Holanda o el Reino de los Países Bajos cerca del 100% del promedio de los últimos sueldos. Entonces, la tasa de reemplazo es muy buena. ¿Qué más? El sistema de pensiones está capitalizado. Es decir, ya sea a través de los fondos de pensiones o ya sea a través del fondeo gubernamental, tienen presupuesto adecuado para cubrir estos esquemas de pensiones. Y la otra, pues que el sistema de pensiones a través de los participantes y su sistema financiero está plenamente regulado, funciona con normalidad, etcétera. Entonces, de forma general, Dinamarca y Holanda, pues sería los dos referentes, ¿no? Como los sistemas de pensiones más robustos. Después de ellos están los que están en color naranjita. Y aquí encontramos a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Irlanda y estos países escandinavos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia. Bueno, Israel y Chile, ¿sí? Ese sería el siguiente escalón. Bueno, para nosotros Chile pues sería, en teoría, ¿no? En función a lo que Mercer identifica, pues el país con un sistema de pensiones de alguna forma más satisfactorio. Entonces está en el siguiente escalón, donde de manera general, ¿no? En función de esto, entre la tasa de reemplazo, el fondo existente y la regulación, tendrían un sistema de pensiones más robusto. Después de estos países están los países que están en moradito. Entonces aquí está Estados Unidos, Francia, el Reino Unido. O sea, ya con ellos tres tenemos claro que el sistema de pensiones tiene una calidad muy adecuada, ¿no? ¿Qué decir del Reino Unido, no? Entonces, lo que identifica, entre otras cuestiones, Mercer son áreas de oportunidad, porque las limitantes que hay es en cuanto a la cobertura, ¿sí? Es decir, existe el sistema de pensiones, pero no es asequible para todos, ¿sí? Porque al final, más allá de que existen gobiernos pues, con un poco de tendencia más socialista o que tratan de ver por
más el bien común de los ciudadanos, lo que llegan a fallar es en cuanto a, de alguna forma, el alcance. ¿Ok? Bueno, y después de ellos siguen en verdecito, ahí están ustedes. Aquí está Colombia, Perú, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Indonesia, Corea del Sur, Polonia, Italia, España, la República Checa, bueno, entre otros. Ese sería el siguiente nivel, es decir, el sistema de pensiones pues tiene áreas de oportunidad, y esas áreas de oportunidad en general, ¿qué son? Aumentar el ahorro, es decir, lo que se ahorra, lo que se contribuye al fondo de pensiones, tratar de aumentar la edad para pensionarse, ¿sí? Eso siempre va a ser una recomendación. Tú me corriges, Hernando, pero tengo entendido que en Colombia es 57 y 62 años, si es... Correcto. Dame, nosotros aquí en México es 65 años, pero ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que tienen Dinamarca y Holanda? Han elevado la edad de jubilación hasta los 67 años y hay una tendencia que sea hasta los 70 años, ¿no? Por eso yo en mi reflexión personal, a mí realmente es lo que más me convendría, ¿no? O sea, a mí me convendría llegar a edad adulta en plenitud y seguir desarrollándome, ¿no? Bueno, de tal forma que... Pues eso es válido en la medida que se pueda garantizar que las personas sigan con empleo. Y obviamente Europa es una región que obviamente está sufriendo por renovación de, digamos, de personas, de esa pirámide poblacional ha venido cambiando mucho y parte no solo está asociada a mejorarles el ingreso, sino a seguir teniendo gente productiva, ¿no? Digamos que es un problema diferente el de Europa al que, por ejemplo, se pueda estar viviendo en Latinoamérica, en ese sentido, ¿no? Sí, digamos que sería de cara al futuro, ¿eh? O sea, en el año 2040, o sea, te hablo de México, lo que nos va a pasar es que ya vamos a tener una población envejecida en 20 años. Y entonces esa es la oportunidad para que el gobierno despliegue políticas públicas adecuadas. Entonces, y hay incentivos para eso. Por ejemplo, incentivar la contratación de personas adultos mayores, porque va a haber beneficios fiscales, y sobre todo promover esa contratación, porque muchas de las personas, si bien arriba de 60 años, es verosímil suponer, ya no tienes las mismas fortalezas físicas, eso es comprensible en cualquier contexto, pero sí tienes otras capacidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí se abre la oportunidad a que se desplieguen políticas públicas que incentiven la contratación de adultos mayores. E incluso, si no la contratación, la extensión de su vida laboral. Pero bueno, tienes mucha razón lo que señalas. Digo, en el caso de México es porque para allá vamos. Efectivamente, no es el contexto en este momento, pero del 2040 al 2050, ese es un fenómeno que en el caso de México, Brasil e India, ¿sí? Eso es lo que nos vamos a enfrentar. Países que aquí también la curva va para allá, no hay problema. Subdesarrollados y envejecidos. Ese es el gran problema. Por eso extender la vida laboral, pero como bien señalas, pues sí, también brindar las condiciones para que eso sea posible, pues es la clave, ¿no? Y bueno, era por el común, ¿no? De los países que están en verdecito, que siempre hay áreas de oportunidad para mejorar el sistema de pensiones. Pero, por ejemplo, ustedes están en un escalón superior al que estamos nosotros. Ya después viene en color gris oscuro, pues México, Argentina. Argentina, desgraciadamente, yo en lo personal tengo un concepto de Argentina, tengo amistades que aprecio. Es un gran país, tiene mucha riqueza, tiene una formación académica, cultural muy buena, vaya, tiene cosas muy valiosas, pero desgraciadamente ha sido un país mal administrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina es un país que ha estado en bancarrota, en quiebra, durante muchos años, ¿no? Y su sistema de pensiones no tiene fondeo. Es decir, en el caso de Argentina, no existen los fondos que puedan soportar las pensiones, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad tremenda. Turquía, y aquí está China, Japón. Alguien se preguntará, ¿por qué Japón está en gris, siendo Japón lo que es? Porque la gran presión que tiene Japón para su sistema de pensiones es el envejecimiento de su población. Ese es el gran problema que tiene Japón, que la pirámide poblacional pues ya se invirtió, más allá de que si es un cupcake o algo así, ¿no? Un panecito, un panquecito, ya se invirtió y de cara al futuro va a llegar un momento donde superan por mucho las personas que ya están jubiladas con las que están en edad laboral. Entonces ese es un grave problema al que se está enfrentando Japón,
donde las personas llegan a vivir 80, 90 años, y el problema es que la vida laboral no se ha extendido lo suficiente. Esa es la causa en Japón, ¿no? De tal forma que esto es lo que en este estudio Mercer está resaltando, y todos los países que están en gris claro, lo que pasa es que no se tienen datos, ¿sí? Entonces, como no se tienen datos, por eso no están ahí ubicados. Por eso les decía que en este estudio Mercer lo que hace es evaluar el desempeño de los sistemas de pensiones de esas 39 economías que están en el estudio, y pues, como había comenzado, nosotros estamos en el lugar 35. Miren, de hecho, de ese estudio de Mercer, aquí vienen cómo están clasificados, ¿no? Entonces, en el top, Dinamarca y Holanda o los Países Bajos. Después, en el 75-80, ese no hay nadie. Y luego viene este grupo, aquí es donde está Chile. Entonces, Chile, como venía aquí en esta gráfica, pues está en estos niveles, ¿no? Con países industrializados y pues bueno. Y pues en teoría lo que Mercer concluye es que pues tiene un sólido sistema de pensiones con muy, de alguna forma, buenos elementos, pero que tiene algunas áreas de mejora, ¿sí? Que de alguna forma podrían llegar a ser el nivel A. O sea, que algo les falta, ¿no? O sea, en el caso de Chile, sobre todo, les falta que sea un ingreso suficiente la tasa de reemplazo, ¿no? Y en varios de estos países, gran parte de la debilidad es el envejecimiento de la población. Después vendría este siguiente escalón, países desarrollados, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos. Luego viene en este escalón otros países desarrollados, pero aquí está Brasil y Colombia. Y hasta abajo de esta clasificación, pues estamos nosotros junto con todos estos países donde en el caso de China y Japón, dices, bueno, ¿por qué China y Japón? Bueno, en el caso de China, pues más que nada también influye mucho el régimen gubernamental que tiene, ¿no? Y en el caso de Japón, el principal desafío para su sistema de pensiones es el envejecimiento de la población. Profe, aquí nos hacen una pregunta, y es que si en México las personas mayores a 50 años consiguen empleo sin problema o les dan trabajo sin problema, porque es que en Colombia pareciera que en muchas empresas una persona que cumple 50 ya ubicarse laboralmente es difícil, sobre todo en cargos medios, llamémoslo, en cargos medios hacia abajo es complicado. O sea, si uno ya no está de gerente para arriba, es muy difícil ubicarse con una edad después de los 50 laboralmente. Mira, esa pregunta realmente es muy compleja de responder, porque yo te hablaría a través de las experiencias. Sin lugar a dudas, cuando uno accede a las bolsas de trabajo, la gran mayoría de los puestos son para gente joven. Eso es un hecho. Entonces, en ese contexto, es difícil encontrar un trabajo a los 50 años. En ese contexto, sí, ¿no? Ahora bien, lo que sucede con las personas de 50 años, pues es que si ya tienen cierta experiencia acumulada, tienen un valor agregado, ¿no? Vamos a decirlo así. Es sin ni más ni menos la experiencia. Entonces, yo creo que más que nada lo importante es ubicar en qué tipo de sectores, ¿sí? Quizá en el sector industrial sea un poco más complicado para una persona arriba de 50 años encontrar un empleo. Pero hay otros sectores donde la persona de arriba de 50 años es mejor valorada. Por ejemplo, un sector sería un sector educativo. En el sector educativo, ¿sí? Las personas de arriba de 50 años es muy posible encuentren trabajo en el sector educativo. ¿En qué otros sectores? En el sector de las ciencias de la salud también, ¿sí? Entonces yo creo que sería por sectores, ¿sí? Lo que es un hecho es que lo que la experiencia enseña es que al final la mejor forma de encontrar un trabajo es a través de conocidos. Y entonces a lo que quiero llegar es que al final yo creo que el factor determinante muchas veces en el éxito para encontrar un empleo a cualquier edad, yo creo que no es la edad, yo creo que son tu networking, las relaciones. Y al final ese es lo que, yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si esta persona tiene 50 años, pero tiene un networking valiosísimo, es decir, tiene contactos de 50 personas, no le va a costar trabajo encontrar trabajo. Caso contrario, puede ser una persona de 25 años, recién egresado, pero desgraciadamente no ha fomentado el networking, es decir, conocer, relacionarse, le puede ser muy complicado encontrar empleo. Y no porque no tenga las capacidades, sino porque le faltan las redes de colaboración. Yo por eso quisiera responder de esa manera, que la clave es el networking o las redes de colaboración que tengas, y por eso es muy importante relacionarse. Y al decir relacionarse es en todo sentido, ¿no?
desde los convivios, a veces son formales, informales, participación en redes de colaboración, redes de investigación, mesas de trabajo, ¿qué más tienen los chavos? Algo así como mesas directivas, asociaciones de estudiantes, asociaciones de profesionistas, participar como colaboradores en ONGs o entidades no lucrativas, ¿sí me explico? Participar en voluntariados, porque al final todo ese tipo de experiencias te van a arrojar algo muy valioso que son esas redes de colaboración. Y entonces yo lo que quisiera dar ese mensaje, ¿no? Que eso al final puede ser algo muy valioso que facilite encontrar empleo independientemente de la edad que tengas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Aquí nos están haciendo algunos comentarios que está muy interesante el tema. La verdad, el tema de pensiones da mucho de largo y de ancho. O sea, es un tema de largo debate. Muchas gracias, profe, por darnos ese bosquejo, ese panorama en México, hasta donde pues, siempre ha pasado en todos estos países latinoamericanos, se parecen mucho los esquemas con pequeñas diferencias, pero todos vivimos los mismos problemas. Realmente es una constante que podemos ver. Es difícil encontrar puntos de equilibrio en la medida que, no sé, llegar a decir, oiga, el sistema ideal es este o aquel otro, es complejo, ¿no? Es moverse en un mundo donde no hay los recursos, pero sí hay muchas necesidades y cómo va a ser un gobierno para buscar repartir y apoyar a todos. Eso es complicado, ¿no? Yo creo que es un gran reto de todos nuestros gobiernos. Aquí en Colombia ahorita con todo esto que está pasando, ese es uno de los puntos que se tiene que debatir necesariamente, tanto los responsables del gobierno como los mismos empresarios, que tú mencionas mucho que allá los empresarios tienen que aumentar el porcentaje de cotización. Aquí es por ley cierto porcentaje, pero sí, hasta donde realmente, por ejemplo, los empresarios deberían apoyar más eso, pero por otro lado, como te comentaba antes de la charla, era el gobierno no solamente tiene que pensar en mejorarle la pensión a los que por buena suerte estamos cotizando, sino también buscar cómo llevarle ingresos a esas personas que lastimosamente por no tener un empleo formal no están en el sistema pensional. Y eso sí es más grave aún, ¿cierto? Porque eso genera más pobreza, genera más problemas. Y sí, yo creo que es el gran reto de los gobiernos buscar ese equilibrio, sobre todo, y lo digo en serio, apoyando a esas personas que trabajan toda su vida, todo el tiempo, pero que si no llegan a los 90 años trabajando no tendría con qué comer, y ese sí es un gran problema realmente. Pero un poco ahí para, no, obviamente no es tranquilidad de nadie, sino un poco para ver el tema. Eso pasa también en Estados Unidos, pasa en Europa, o sea, los sistemas por lo general en todos los países, por ejemplo en Estados Unidos, es claramente, es un fondo pensional individual, ahorro privado, cosa que el que no ahorró, por eso uno ve en Estados Unidos mucha gente trabajando a los 80, 90 años, porque realmente no ahorraron. Ese es el punto, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, muchísimas gracias. No sé qué quieras decir para cerrar. No, pues que ha sido para mí un gusto compartir con todos ustedes y efectivamente, aunando al último comentario que señalas, ¿no? Al final la reflexión es que lo que tenemos que tratar de identificar cada uno de nosotros de manera individual es cómo llegar al final de nuestra vida laboral, pues de una forma más satisfactoria y que sea el ingreso, pues muy similar a lo que, en el sentido al momento de pensionarse o culminar la vida laboral, que sea muy similar a lo que solíamos obtener en años recientes. Y sí, hay dos claves, ¿no? Ahorrar e invertir, ¿sí? Para tratar de completar, sí, eso tenerlo presente, ahorrar e invertir. De tal forma que entonces el fondo de pensiones no sea solamente el único flujo de efectivo con el cual estemos pensando llegar al final de nuestra vida laboral. Porque al final lo que sí queda es tratar de hacer individualmente lo que esté en nuestras manos. Listo, profe, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Dar muchas gracias a nuestros asistentes
por su participación, por sus comentarios. Todos son bienvenidos, muy amables. Y una feliz noche para todos. Muchas gracias, Hernando, y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Ok.